Hoy toca casa de Eugenia Silva y nos vamos ni más ni menos que a Formentera con Teresa Valde. Bueno, yo encantada de que nos fuéramos a Formentera conmigo. Por lo de pronto nos vamos con esta casa maravillosa de Eugenia Silva, que la verdad que es una maravilla y que tenía ganas de enseñarte, porque no es por nada, este tiempo va a acabar con nosotros. Así que, de entre las casas que tengo para enseñarte, decidí traer esta que nos lleva un poquito a la playa. Bueno, yo voy a concentrarme realmente y voy a soñar con que estoy en Formentera y con que estoy en esta casa que también me sirve. Es más, puedo concentrarme hasta que soy Eugenia Silva abriendo la nevera. Esta casa es maravillosísima. Tengo que decir que, además, voy a decir ya para empezar que esta casa además se alquila. Así que si hay alguien que se enamore de la casa, que sepa que puede pasar allí una semanita, 15 días, un mes, os puede invitar a Ana y a mí a pasar unos días allí, nosotros encantadas de la vida, pero que es una casa maravillosa y que, como estás viendo, es una casa totalmente mediterránea, que inundada de luz por todas partes, y que el objetivo de esta casa es desconectar y pasar unos días relajados y alejados del mundanal ruido, desconectar totalmente, incluso tecnológicamente, porque no hay ni televisión, ni hay wifi, ni hay nada. Además tiene 4 habitaciones dobles, todas ellas muy independientes, dobles con baño, una incluso entras con salida al exterior, o sea que yo me veo ya en esa habitación. Yo me veo también. Directamente. Mira, la casa de verdad no puede ser más maravillosa. Estas imágenes que estamos viendo, que han salido en la revista AD, son del fotógrafo Gonzalo Machado y son maravillosas. Se trasladan allí a esa puesta de sol maravillosa y, como vemos, la casa, si quieres, ahora podemos empezar un poquito a comentar cómo es esta casa y qué importancia tiene en este tipo de viviendas la conexión interior-exterior. Esta casa está muy concebida para disfrutar la casa dentro, pero también para vivir fuera. O sea, hemos visto ese porche maravilloso con ese techo de cañizo y esos sofás que no podían ser más apetecibles, pensando en este clima mediterráneo, no en el nuestro de hoy, ¿no? Porque muchas veces cuando vemos estas casas siempre decimos, ¿cómo podemos trasladar esto a Galicia? Bueno, nosotros tenemos nuestra propia versión, que son esas zonas con parras y las zonas maravillosas también que puede haber en las casas en Galicia. Pero el Mediterráneo nos pide esas zonas de sombras obligatoriamente, ¿no? Tiene una casa con mucha luz y además veíamos que es como muy tradicional, pero ya con un toque mucho más moderno. Sí, ¿no? Bueno, es que en Formentera, que es muy difícil conseguir una licencia para construir, tienes que comprar una casa que poder rehabilitar y tal, pues ya se basó en una vivienda tradicional y lo que hizo fue recuperar materiales tradicionales, la estructura de casas tradicionales, que se iba haciendo un poco, como decimos aquí, os poucos, ¿no? Tú salías con una habitación, una zona común, luego de repente tenías un hijo, añadías otro cubito, luego aumentabas la familia, ibas así añadiendo como módulos y por eso tiene este aspecto como de cubos irregulares y que van unidos, que parece como un poco desordenado, pero que yo creo que también es lo que le da el encanto. Claro, ¿no? Lo que le da el encanto a esa casa. Y vemos que está como rodeada de una finca muy grande, pero que la vegetación es muy salvaje, Y lo que quisieron hacer también hincapié en el jardín es rodearlo pues pues mira, hay muchos cactus, crasas, la vegetación de allí hay lavandas también. Un jardín que se sostenga, o sea, no vamos a poner, porque hay mucha gente también esto de que ganas de luchar contra los elementos, ¿no? ¿Qué ganas de poner? Donde no hay agua, ¿qué ganas de poner especies que necesiten mucho riego? Nada. Especies mediterráneas y mucha hierba aromática, ¿no? Que es lo típico de la zona. Una casa sobre todo para disfrutar. Y luego hay zonas que la verdad que las vemos como un poquito espartanas de más, como por ejemplo los dormitorios, que dices tú, bueno, aquí a lo mejor podríamos poner algún mueble más. Yo creo que también es el encanto, porque mira, si de hecho ves a Eugenia ahí descalza en ese suelo de hormigón que me encanta, que me parece maravilloso, es una idea genial ese suelo de hormigón, porque es barato, da continuidad a todas las estancias, si lo pones en toda la casa, es facilísimo de mantener y además a mí me encanta la sensación de ir descalza por el hormigón. A mí, me encanta. A mí me gusta esto de es facilísimo de mantener, porque esta es la pregunta madre. Es verdad, es facilísimo de mantener. Ahora, luego si quieres hacer una obra o poner alguna cosa, bueno, ya habría que rozarlo, es un poco complicado. Bueno, pues esta imagen yo creo que es un poco el ejemplo del espíritu con el que ella hizo la casa, ¿no? Una casa para desconectar y no molestarte, o sea, con las cosas, no preocuparte de las cosas típicas que tienes en tu casa, o sea, este momento, este espíritu de abro la cocina y voy descalza, picamos algo rápido, una ensalada, no sé qué, un rollo, una casa para compartir con los amigos, ¿no? Estas experiencias y sobre todo para estar relajadísimo.
Oye, en líneas generales, ¿cómo es la decoración de esta casa? Se la hizo Luis Galiusi, que era un amigo, que también yo creo que es bueno tener un amigo decorador en tu vida, que me encanta. Que te conozca sí. y que sepa. Pues mira, a mí me gusta mucho que ha hecho una cosa que me encanta, que es poner textiles muy alegres. O sea, la casa es totalmente blanca, es una casa mediterránea, con esas paredes de cal, así, súper bonita. Y luego, ¿qué es lo que le da los puntos de color? Es unos textiles étnicos súper bonitos, alfombras, cojines, piezas muy grandes. Luego, mira, lo estamos viendo aquí. No, es una mezcla. Mira, tiene por ejemplo a los lados de la chimenea unas sillas africanas muy bonitas. La decoración es toda con ese aire como vintage, con las maderas desgastadas, ¿sabes? Y luego el punto, o sea, porque en realidad las maderas son como muy claritas, muy lavadas, pero luego el punto fuerte de color de la casa está en los textiles, que eso está genial porque también te permite, cuando te aburres, cambiar la casa. Porque a veces no nos atrevemos, ¿sabes? Por ejemplo, con las paredes, a veces no nos atrevemos con un color muy intenso o con un papel pintado muy intenso por si nos cansamos. Sin embargo, con los textiles sí que conseguimos dar esos puntos de color fuerte, y si te cansas, pues chico, pues no es una inversión tan grande cambiar las cortinas o cambiar las colchas o cambiar los cojines o las alfombras como otra inversión. Y luego, mira, tiene muchas piezas de artesanía que también son muy bonitas y le dan un punto muy chulo étnico también a la casa. Incluso hay una pieza que es el punto de atención más grande del baño, no sé si te fijaste antes, un espejo hecho con tablas, esas tablas que se encuentran, que te encuentras muchas veces en la marea, en la deriva, que están desgastadas, y con eso han hecho un espejo, no es este, es en otro de los baños, mira, un espejo súper bonito, hecho con madera de deriva, súper chulo, y mira qué punto, si eres un poco mañoso, esto incluso te lo puedes hacer en casa, y mira qué punto de atención decorativa más chula en la casa. Luego, las piezas de los baños son todas de obra, que también son geniales, y como cada ¿Muebles de cemento pulido? Sí, cemento pulido, es hormigón pulido, súper chulo, que eso es súper fácil de hacer ahora en cualquier cocina, ¿sabes? A lo mejor a la gente le parece como que es una cosa desconocida, que es difícil de la ejecución, no, es una cosa súper fácil de ejecución y que se puede hacer en un piso, o sea, no es una cosa que sea súper engorrosa de hacer en obra, o sea, que cualquiera puede hacer esto en su casa si le gusta. Otro de los puntos que tiene en los baños que veíamos antes es las escaleras colgando toallas, que también es un punto que se ha visto mucho, a mí me encanta, ¿sabes? Y todo esto, mira, imagínate, el cestito para el papel, o sea, yo creo que son cosas sencillas y que quedan bien, no han rebuscado, ¿sabes? No es una decoración que busque impactar, sino que es una decoración sencilla y que funciona también. Y luego, lo que más me gusta del exterior son los muebles de obra, que esto es muy Galicia, porque a mí me gusta mucho también llevarlo a lo que podemos hacer aquí, y todos estos muebles de obra que vemos perimetrales en la piscina con cojines, aquí es súper fácil porque cuando aquí empieza el mal tiempo, lo que sea, recoges simplemente lo que es las colchonetas y eso se queda ahí todo el año, resiste el paso del tiempo, resiste la lluvia, el invierno, no pasa nada. Bueno, a mí lo que me hace gracia y me parece muy curioso es ver cómo una casa que es muy típica mediterránea, podíamos salvar muchas cosas para trasladarla a un clima como el nuestro, que estamos en las antípodas, ¿no? Claro. O sea que, bueno... Hay cosas que sí que podríamos... a mí, una cosa que siempre me encanta y me da mucha envidia son las cubiertas planas, que aquí en Galicia, al final, siempre acaban dando problemas, aunque cada vez se usan más, pero bueno, las cubiertas planas es una cosa que me encantan, y sobre todo las terrazas transitables, ¿no? Que es una cosa que aquí, como tenemos los tejados a dos aguas, no podemos transitar por encima, pero por aquí sí, o sea, se aprovechan todos estos techos para hacer zonas transitables y terrazas en los primeros pisos, y son geniales. Esto se va importando poco a poco a Galicia, pero bueno, no hay más que ver el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago para saber que las cubiertas planas en Galicia siempre dan problemas. Palabrita del Niño Jesús. Pero muchas cosas podemos importar, que es toda esta mezcla de estos muebles de gran tamaño. Mira, esta zona la podríamos importar entera. O sea, la piscina la podríamos hacer un copiazo total, podríamos hacer un copy-paula de la piscina total. El cañizo también lo podríamos importar si nos gusta, tendríamos que cambiarlo cada año, no vamos a ser tan ilusos de pensar que se lo vamos a dejar ahí y el año siguiente ya estaría súper podrido.
ido, pero bueno, podríamos poner otra cosa. Y luego hay otras zonas que me hacen mucha gracia, como estas camitas que vemos aquí, que parece un poquito camita de fakir. No, porque son estas cosas que vemos en las revistas, pero luego dices, eso es cómodo. No, eso no es cómodo. Hay que poner colchonetas. Es una camita de fakir que queda ahí muy bonito como decoración, pero eso sí, como una colchoneta chula. Ahí no se sienta nadie. Estas zonas ya sí que nos gustan mucho más. Pero sobre todo, lo que más me gusta de la casa es, te digo, el concepto relajado que tiene y de casa para disfrutar. No la veo tanto una casa para una familia, precisamente por la disposición que tiene de que todas las habitaciones tienen salida directa al jardín, luego tienen la zona común del salón, pero que las habitaciones tienen mucha independencia, que eso es muy importante cuando vas con amiguitos. Y no tanto cuando tú tienes hijos que quieres tenerlos vigilados. Y luego otra cosa que yo tampoco lo veo factible, solo en una casa de este tipo, es no tiene calefacción, no tiene No, aquí como nos venga un veranito malo en las rías, aquí ya no podríamos, pero esto es una casa mediterránea, 100% mediterránea, y que no dejo de decir que se alquila por si alguien nos quiere llevar, Ana. Sobre todo por si alguien nos quiere llevar. Oye, esta inmobiliaria con la publicidad que le estamos haciendo, Eugenia, invítanos. ¿Verdad? Yo te digo, bueno, ¿te ha gustado la casa? Me ha encantado la casa, me la quedo. Bien, me gusta. O sea, ya tenemos apartamento en Nueva York, casa en Formentera. A ver qué es lo próximo. ¿Qué te hace falta? Que yo te lo traigo para la semana. A ver qué es lo próximo. Pues mira, me hacía gracia una casita así de escapada en Londres. Búscate algo en Londres. Venga, te busco algo para la semana. Hecho.